Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por estar pendiente de nuestra señal. Como todos los viernes, muy activos, esperando desde luego este programa, la edición especial de Diálogo con Ernesto López. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder contar con su preferencia. Esta mañana, como siempre, saludo cordialmente a nuestros invitados. Julio Valdivieso, gusto de saludarte, Julio. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Ernesto. Vamos a saludar también al doctor Kirio Waldo Saldado. Doctor, gracias, doctor. También te saludo a ti, Walter Raudales. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y Carlos Araujo también con nosotros. Gracias, Carlos. Buenos días. Bueno, esta mañana en el programa vamos a debatir los planteamientos legislativos que se dieron esta semana en torno a estudiar la posibilidad de derogar el voto cruzado en una elección, separar funciones del Tribunal Supremo Electoral y también la despartidización de los organismos electorales, entre otras hazañas que quieren hacer para revertir algunos aspectos que tienen que ver con los avances que se han tenido en materia electoral. Por cierto, se habla incluso de estar estudiando si ha sido positivo o no ha sido positivo el tema de las candidaturas no partidarias. Es un tema que vamos a aprovechar e introducirlo también, aunque no ha sido punto de honor en la discusión, pero son puntos que también salieron durante el debate. El otro tema que esperamos debatir está relacionado con la mora que registra la sección de probidad respecto a casos de posibles enriquecimientos ilícitos. Esta mañana, por cierto, o el día de ayer, se conoció ya de esa lista que tiene el gobierno de los Estados Unidos, donde precisamente se dan a conocer nombres de funcionarios y exfuncionarios de esa famosa lista negra de Estados Unidos de corruptos. Para Estados Unidos la corrupción es un mal endémico que socava el desarrollo económico. Algunos ya están detenidos, en el caso de El Salvador, porque también habla del Triángulo del Norte. Así es que ese es un tema que vamos a sumar a esto. Por supuesto, 3 preguntas claves estarán ahí en la mesa para que usted nos ayude a responderlas. La primera de ellas dice así: ¿qué pretenden los diputados con volver a discutir, y digo volver a discutir, reformas electorales que representan avances en esa materia? ¿En qué abona a la democracia la despartidización del Tribunal Supremo Electoral? Y la tercera, ¿qué mensaje envía la Corte Suprema de Justicia con el atraso que tiene en la oficina de probidad, con estos casos en particular? A ver, hablando de cosas también puntuales, un llamado a la población que se abstenga de viajar por el sector de Los Chorros. Ya todos sabemos que está cerrado el paso debido a esa cantidad de piedras que se generaron producto del derrumbe en horas de la medianoche. Por esa razón, pues todo el tráfico está por el sector de Opico, pero se está complicando. Usted tiene la opción también de la carretera al Puerto de la Libertad, es decir, la carretera del litoral, así como también el sector de Comalapa para poderlo hacer y si quiere ingresar a San Salvador. Así que desde ya el llamado es para que sea pertinente en ese. Es un problema realmente, Julio, tú que conoces parte de esa materia, ¿no? Sí. Los Chorros es un problema. Se han hecho tantas obras, y lo voy a decir así un poco a los salvadoreños. Se han hecho tantas obras que con todo ese pisto ya hubieran hecho otra calle más a otro lado, punto. Perdóneme, no soy ignorante en esto. ¿Sí? Dentro de lo que era el plan, estaba estableciendo como el anillo periférico, era parte de hacer otra carretera. Sí. Que fuera paralela a la que actualmente está. Lamentablemente en esa zona siempre hay problemas de suelo, creo que es hay recarga de manto acuífero, es zona de producción de agua, y ustedes vieron la malla, lo impresionante es a dónde fue a parar, y la otra roca que se desprendió cayó en el carril de ascenso. O sea, te puedes imaginar, y rebotó. Gracias a Dios, sí. Bueno, destruyó todo el separador central, fue a las 12:30 de la noche, no fue
creo que de una vez por todas deberían de ponerle mucha atención a lo que es ese trayecto. Sí, por esa razón hacía la mención de que con tanta plata que se ha hecho por trabajos de, ¿cómo se le llama? Trabajos de mantenimiento ya hubiesen hecho. No sé, ¿quiere alguien opinar al respecto sobre eso? No, yo lo que creo es que definitivamente el gobierno, ahora le va a tocar al gobierno entrante, presidido por el presidente Bukele, arreglar ese problema. Sí. Pero ese problema, para mí, solo tiene dos soluciones. O botan esa montaña de rocas, lo cual es complicado, o hacen un puente moderno, gigantesco, sobre la quebrada, fuera de la carretera, sobre la quebrada, que vaya a dar hasta allá, al bypass que va para Santa Tecla, para Las Delicias. Y de vuelta. Y de vuelta, de Las Delicias a Lourdes o de Lourdes allá. Pero también eso es bastante complicado. Y riesgoso también. Se necesita una obra de ingeniería fenomenal y muchísimo, pero muchísimo dinero. Y dejar la carretera de Los Chorros como un recuerdo, nada más para ir a los lugares donde pues antes solíamos ir, al balneario Los Chorros, o ir a algún paseo que se abra por ahí, pero es necesario botar esa montaña de lajas, porque de allí se desprenden las rocas, y no son piedras, son rocas enormes, que si hubiera ido algún vehículo a esa hora y le cae, hubiera aplastado completamente el vehículo y a los que lo ocupaban. Como dice Ernesto, es una roca que rebotó, o Julio lo dijo, rebotó hasta el otro lado de la pista, hasta la pista que viene de Lourdes a Las Delicias. Imagínense ustedes, como que si alguien lo hubiera lanzado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí esa carretera no es segura. En cualquier momento puede haber una tragedia de proporciones y dimensiones extraordinarias. Sí. Así es que, bueno, esa es una opinión de alguien que no es ingeniero. No, y es que yo creo que vale la pena, doctor, colocar este comentario de nosotros, porque tenemos que mostrarnos solidarios con toda esa población que a diario transita por esa carretera. Miles. ¿Verdad? Se construyen esos centros comerciales, esas grandes colonias, y ellos tienen que pasar ese dolor de cabeza todos los días. Entonces, mire, por favor, autoridad, como dice el doctor, a los actuales ya estos ya van para afuera, pero los que vienen hay que hacer algo por ellos. Hombre. Es que no solo es de por favor, si eso no es derecho, es una obligación. Fíjate que parece como increíble o imposible lo que ha dicho el doctor Salgado de olvidarnos de eso, pero fíjate que tiene razón. Fíjate que en los libros de relaciones, las cartas de relación de los españoles cuentan que cuando entraba Pedro de Alvarado a conquistar el señorío de Cuscatlán, él habla de una barrera impenetrable y se refería precisamente a ese cerro porque el señorío estaba en la zona de Antiguo Cuscatlán o ahora Santa Elena, y habla de esa barrera impenetrable, dice que es una jungla impenetrable. Entonces los españoles cruzaron, se fueron por la zona de Quesaltepeque y se fueron a instalar a la Bermuda, cerca de Suchitoto, ahí se instalaron, pero sí se encontraron con esa barrera natural, ¿verdad? Impenetrable, que es esa jungla, y hablaban precisamente así, impenetrable, o sea, y evidentemente desde entonces, imagínate tú, esa situación, y ahora la estamos viviendo también. En el temblor anterior, ¿se acuerdas que murieron un muchacho que venía en un automóvil? Sí. Entonces, urge de encontrar soluciones prácticas, rápidas, quizás encontrar otras entradas para la ciudad, para todos estos habitantes de esa zona, o buscar salidas más modernas y novedosas, ¿verdad? Pero si hicieron, Walter, la carretera de Quesaltepeque, que va hasta la Unión. Sí. Y que viene desde Santana. Y esa se usa mucho. Y esa se usa mucho para entrar a San Salvador, claro. Pero son unos congestionamientos ahí por la Gloria, que eso da miedo.
Sí. Uno. Y dos, en Miedo. Mopico tiene usted otro gran congestionamiento, producto de que no se hizo un bypass de conexión hacia Sonsonate, es decir, sacar ese carril. Ahí están las imágenes. Sí, No pero sé si- imagínate tú qué peligroso ahorita, por ejemplo, que pasara algo, un pequeño sismo de esos que son imperceptibles para uno, pero que para la tierra sí, ¿no? Los afloja. Ese gran peligro, tendrían que cerrar ese paso incluso a pie, ¿verdad? No solamente mantener Yo creo, el ¿sabe? vehículo, porque eso es Esa una es gran una- vulnerabilidad. Esa o sea, es una señal en vivo, en Claro. directo desde el sector de los Chorros. eso es, Esto es en vivo. eso es vulnerable, ¿no? Podría suceder algo en este Mira, ahí preciso está lo instante que también. hablabas tú, Julio, ¿verdad? Cómo arrasó toda el muro, se vino. Imagínate, Había- hubiera sido a esta hora, Sí. estaríamos lamentando una... Pero Una esa no es tragedia. la zona que habían intervenido. No es la zona que se ha intervenido. Así No es Sí, esa, pero ¿verdad? ¿cuál es la diferencia? Esa es. Pero dígame, ¿cuál es la diferencia entre cerrar el Esa es fluido? la loma que quiere el doctor Salgado. Yo que- que la que- No se podría Había que hacer. meterle Sí, plata. por eso. No, tendría Sí, que irse doctor, pero está por tremenda. ¿Cómo no? Ahí están las No, mallas. yo, ¿ves? Esas por son eso las mallas. decía. Tiene unas Sí, mallas. sí. ¿Cómo Hacer va a trenes, detener ¿no? eso? Se podrían hacer Es trenes por tan el otro lado. imposible una solución como la otra. Sí, hay que Porque hacer- necesita mucho No, dinero. eso requiere mucho dinero. Y O la verdad, comprate un helicóptero por No, ahí sí, pero tiene que ponerle atención. que buscar- Insisto, Sí. mira, mira, Y no hay autoridad. algo que hay que reconocer es que este gobierno en esa zona ha intervenido, ha gastado muchos recursos, ha tratado de minimizar los riesgos, pero es que toda la carretera de esa parte Esa es parte. complicada, o sea, necesita millones de dólares para poder eliminar totalmente el riesgo y habrá que conseguirlo, Va a pues, haber- va a haber porque que hacer una ruta por Comasagua. es que no tenemos bordeando otra el vía, bálsamo o sea, por esa allá es la para vía más entrar por otro rápida, lado. ¿no? O sea, yo creo que tal vez tenés ahí que en la- mitigar y es dinero, pues. No, ¿Y esa pero competencia son de como quién es? siempre, ¿Es obra de obra pública. gobierno obra o de pública. El MOP. Mira, pero yo insisto de nuevo, las autoridades también tienen que cerrar el flujo, digamos, flujo de personas, solo el lo paso de estrictamente necesario, pues si vive alguien ahí, estrictamente necesario, pero mira, eso es una enorme vulnerabilidad. Sí. Ahí está el soldado pasando, va la gente con sus mochilas. Y está tomándole entonces, fotos. entonces imagínate, tiembla en este momento otra vez y pasa eso. Yo no sé si fue temblor el de anoche. sí, pero... son imperceptibles. Pero Sí. póngale que no habiendo, y si hay, Sí. ¿qué puede venir? Ok, vamos a ver. Autoridades, pónganle atención, por favor, a esa situación. Creo que es inconveniente, no somos expertos en esto, pero la lógica nos hace pensar de que si está transitando personas por este lugar, Dios no quiera, se puede generar una nueva situación ahí. Así es que desde ya deberían de impedir el paso peatonal por esa zona y trasladarlo. Ahí está. Mira, Julio, por cierto, esas son los grandes... No, hasta donde llegó, Hasta en el donde llegó, otro, mira. en el otro carril, ¿ve? Sí, ahí está. Para hacer una mezcla. Podría hacerse un enorme túnel también, fíjate, tú, cubrirlo por arriba con semejante, con hierro, en las pedazos esos, convertir túnel. Bueno, son ideas que los técnicos sacarán, ¿verdad? Para no Los perder el especialistas. espacio, pero habría que Bueno, hacer algo. a ver, ¿cómo examinan ustedes este foro que se llevó a cabo en esta capital, donde diputados comenzaron a hacer los estudios pertinentes para examinar un pliego de reformas electorales que van desde el tema del voto cruzado, que se ha puesto en práctica en elecciones pasadas? Eso solo para comenzar, son varios ahí. A ver. Mira, en esta materia electoral, o sea, definitivamente la agenda de transformaciones sigue siendo grande. Lo que se hizo en este foro de la Comisión de Reformas Electorales precisamente lo que trata es de crear y abordar desde la comisión todas aquellas temáticas que han sido sujetas de alguna observación, ya sea por parte de los partidos, de los diputados mismos o de la ciudadanía en general. La mayoría de los temas que se abordan en la comisión son temas legítimos y que hay que entrarle desde hace mucho tiempo, pues, y que han sido pospuestos regularmente por la clase política. De todo esto hay dos puntos que han desatado una gran polémica. Uno tiene que ver con las candidaturas no partidarias, de que hay una iniciativa que busca de alguna manera evitar que se sumen los votos en una sola lista de los candidatos no partidarios para efectos de introducirlos en la Asamblea Legislativa. Y la otra reforma que ha generado polémica es este tema del voto cruzado. ¿Verdad? Que al final de cuentas hay una iniciativa también que lo que busca es eliminar el voto cruzado y no así el voto preferente.
yo creo que de alguna manera los que han tenido estas dos iniciativas que son las de la polémica, deberían de entender de una vez por todas que estas fueron reformas casi impuestas a golpes de sala y son basadas en resoluciones de la Sala de lo Constitucional. O sea, venir y pretender reformarlas hoy por un simple decreto, eso no es posible. Y bajo la sospecha también, y lo voy a decir así a manera muy abierta, de que lo que quieren de nuevo es mantener el dominio, aquellos que por cúpula se colocan en el listado y los votos van cayendo a favor. No, porque lo que no, la propuesta lo único que busca es que no cruces el voto entre diferentes partidos, pero sí que puedas ordenar la lista, que es el voto preferente. Eso lo mantienen. Pues sí, pero y ahí es donde está la... el problema es que no puedas cruzarlo entre los diferentes listas. Solo evitar eso. Eso es lo que quieren evitar. ¿Y tú cómo lo ves como conocedor? Así, bueno o malo, porque si lo vemos en la esencia, lo que está evitando es que hayan atrasos en el conteo, porque tenés pues que... sí, pero eso es logístico, hombre. O sea, me vas a decir, ¿es beneficioso o no es beneficioso para la democracia el voto cruzado y el voto preferente? Sí, son beneficiosos para la democracia. Entonces, venir y pretender que por un aspecto logístico de organización electoral vamos a evitar y a retroceder un paso en el tema de reformas electorales o de democratización, creo que es incorrecto. Aquí, si tú lo que decís, mira, es complicado para la gente contar, es complicado para la gente votar inclusive, porque en caso de San Salvador la lista es de 24, bueno, hagamos 2 circunscripciones de 12 y vamos a facilitarle a todo el mundo esto. O sea, soluciones hay, introducción de tecnología. También es una solución que te puede permitir. Entonces no es como se está de alguna manera sospechando. Así como te lo tiro, como decimos, así muy claro, al 20. Es lo que te digo, de todo es no estas hay dos detrás polémicas. de esto una picardía de los que siempre han querido tener control de las listas de los partidos para poder estar de alguna manera teniendo la opción favorable. Hay un interés partidario detrás de la reforma. Pero eso es evidente. ¿Bajo qué interés? Pues? ¿Cuál? No, al eliminar el voto de todos los partidos y todos han respaldado esa propuesta. Bueno, al eliminarlo, sí, al eliminar el voto cruzado como tal, lo que haces es que ya no dividís el voto del ciudadano entre diferentes fuerzas políticas. Entonces haces que vote solo por un partido. Eso beneficia a los partidos. Ahora, miren, yo no sé. Yo le preguntaba a don Carlos Araujo y él dice que no sabe. Yo no sé de quién fue la idea. De los partidos políticos. Pero de todos. Partidos políticos son varios. De todos los partidos en la Asamblea Legislativa. A todos. Mire, algún vivo ha de haber convencido a otro. A otros vivos. Que tal vez salió vivo para engatusar a los demás. Y resulta que les vendieron la idea a los partidos que no tienen mucha votación de que con eso obtendrían más votos en las elecciones porque se votaría por bandera. Eso es retroceder. Una de las reformas más importantes que hizo la Sala de lo Constitucional pasada fue justamente el voto cruzado. ¿Por qué? Porque ahí sí podíamos nosotros elegir, no solo votar, elegir. Es más, hay un partido político en donde se enfureció uno de los candidatos que había mandado a hacer miles de camisas con su foto, se enfureció porque no quedó a causa del voto cruzado. Y entonces, estos son los interesados en que desaparezca. Y no saben que el favor se lo están haciendo a Nayib Bukele. El favor se lo están haciendo al partido de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque si ahora está complicado para mucha gente, imagínense, este hombre tiene 1.400.000 votos para ser presidente, ¿cuántos va a tener en el 2021 para las elecciones de diputados y alcaldes? Entonces, se trata de sustituir la sábana con las fotos de los propietarios y los suplentes para marcar como antes por bandera. No, la reforma no es esa. ¿Y cuál es la reforma? La reforma lo único que prohíbe es que voten cruzado, que voten por candidatos de diferentes partidos al mismo tiempo, que solo puedan votar por los de un partido, pero siempre con la foto, con la sábana, con todo eso.
Solo quita el voto cruzado. Pero ese está peor. Deja el voto preferente. Pero ese está peor, porque entonces yo me tengo que soplar, si voto así, me tengo que soplar a toda la nómina que han decidido otros de arriba para que les hagan el juego en la asamblea. No, señores, miren, no retrocedamos. Sí estoy de acuerdo en dividir las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Estoy de acuerdo en que el Tribunal Supremo Electoral o es tribunal o es también un ente administrativo que administra las elecciones. Yo creo que debe haber un tribunal ajeno a los partidos políticos, porque ahora el Tribunal Supremo Electoral se compone de los 3 primeros partidos políticos, el que ganó el primero, segundo y tercer lugar, y 2 representantes de la Corte Suprema de Justicia, que generalmente son elegidos por las fuerzas políticas que están siendo representadas en la Corte Suprema de Justicia. Porque aquí la Corte Suprema de Justicia no es apolítica. Ok, fíjese, doctor, que ahí tiene usted en su pantalla una declaración Yo lo miro. de la diputada del FMLN, Anabel Belloso. Dice: para fortalecer la institucionalidad electoral en nuestro sistema democrático, podríamos apoyar otras leyes que pongan un orden al Tribunal Supremo Electoral sin necesidad de crear una nueva institucionalidad y separar las funciones de eso. Bueno, es que de todas maneras este tribunal, así como está integrado, va a ejercer también funciones jurisdiccionales. Y entonces, ¿quiénes van a ejercer las funciones jurisdiccionales? 3 magistrados puestos por los partidos políticos y 2 de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Eso no es correcto. Bueno, Pero no mira, es correcto. sí. Bueno, es que yo quisiera tomarme un pequeño paréntesis, si me lo permitís. Ayer falleció Alberto Cortés, este cantautor, que bueno, tanta música nos dio, ¿verdad? Aquella famosa Cuando un amigo se va, ¿te acuerdas? La venía cantando hoy por la mañana. Sí, bueno, imagínate. Entonces, para todas las personas que seguían a también, la famosa del Árbol y yo, 79 años tenía Alberto Cortés, falleció ayer. Y también dentro del paréntesis quedó algo pendiente en el programa anterior, cuando yo debatía con Julio que el asunto de la reforma o la ley que se hizo para las telefonías, en donde tú puedes ahora suspender tu contrato a los 3-6 meses y Julio planteaba de que al final se imponían las telefonías. Y yo le decía que existía un libro de un filósofo italiano que se llama Antonio Negri, el libro se llama La Multitud. Aquí lo pueden ver los televidentes. Entonces, básicamente lo que plantea Antonio Negri es que la democracia en estos tiempos de globalización y con la creación de estas redes sociales, él dice que ahora hay un nuevo sujeto político histórico que se llama la multitud, y que si nosotros asumimos como propio nuestro rol como multitud, si miles escriben, si miles van a la Defensoría del Consumidor, todas estas grandes empresas, estos grandes consorcios, estas multinacionales tienen un freno, ¿verdad? Imagínate todas esas sanciones que le han puesto. Se lo voy a prestar a Julio, ¿verdad? El libro no se presta. Pero cómo no. Pero fíjate lo que dice acá. Dice: la interconexión profunda a más áreas de la existencia humana ha llegado a crear la posibilidad de un modelo de democracia que no tiene precedentes, ¿verdad? Reunidos en una comunidad conectada a una red global, los diferentes grupos e individuos pueden combinarse en redes de resistencia fluida. Ya no es posible hablar en los términos clásicos. Ahora no hay silenciosas masas oprimidas, sino un nuevo sujeto que forma una multitud espontánea y creativa capaz de forjar una alternativa democrática. La mano invisible. Aquí está, la multitud, Julio, te lo presto. Para que veas. Ya no te regresas. Sí. Bueno, perdón, era ese tema. me lo prestas a mí. Sí. Entonces, y precisamente amarro esto con lo que estamos hablando de lo electoral. Definitivamente fue una legislación de dedo de la sala, pero que significa un avance. Cuando tú llegas y te encuentras a esa gran sábana, tú puedes optar. En San Salvador, de los 24, tú puedes decir: voto por 3 de Arena, voto por 10 del Frente, y tú haces el reparto.
Retroceder en eso, creo yo que no sería positivo. Lo que hay que hacer es buscar una forma de logística más rápida, que no llegue a esa confusión primero. Hay que dar mucha divulgación de facilitar ese tipo de voto, pero también se tiene que encontrar una forma con toda la tecnología que hay ahora para que el cómputo sea fluido, sea ágil. Yo no creo en tiempos ahora de la nanotecnología, cuando hay un exagerado desarrollo en esos términos, que no se encuentre una forma para contabilizar ese tipo de votos. Es pretexto. Bueno, la parte tú dices que es organizativa. pretexto. Bueno, Sí, Julio. mira, yo quiero acotar 4 situaciones. Primero, creo que debemos de entender el origen de esta reforma, mal llamada reforma. Yo quiero recordarles que nuestra Carta Magna establece cuál es nuestro sistema político. Y nos guste a ti o al doctor, y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para alcanzar el poder. Y termina reafirmando que es una democracia representativa y no participativa. Eso dice el texto de la Constitución. Sin embargo, con una resolución de la Sala de lo Constitucional se amplió esa concepción, a la cual comparto el contenido, es decir, que se dé la participación, pero no la forma en que se hizo. Desde ese momento la Constitución fue trasnochada. ¿Por qué? Porque vía una resolución se amplió el concepto, errado o no, pero así lo establece nuestra Carta Magna. Y ese es el peligro de que se pueda tener, de que en vista de la anomia que le gusta mucho a Walter, de la asamblea y de los políticos, le empiezan a marcar el paso de otra manera sin saber las consecuencias. Esta reforma, han habido sentencias a 2 meses antes de una elección donde se cambian reglas del juego. Eso tampoco es correcto. Entonces, pero eso se dio porque la clase política se resistía a aplicar la reforma en su momento. Sí, pero eso no le daba justificación. Pero el tribunal Pero eso volvió más complicada la situación. Bien lo dice. ¿para quién? Bien lo dice, pero ¿para quién? Bien lo dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pero eso no es complicado. Yo estuve en el tribunal en esa época y se pudo implementar esto. Mira lo que dice él. Pero eso es una declaración política. Déjame determinar la idea. Uno es que no hay que confundir lo que es la gestión, la operación del tribunal, que es a lo que se está refiriendo el presidente. El voto en favor pero eso tiene soluciones de es lo que la clase política ha buscado. Ahora estamos hablando de la parte de concepción, la parte dogmática de la reforma. Entonces, primero debemos de entender que los ciudadanos no elegimos, los ciudadanos votamos, que es diferente. Eligen los partidos políticos, que son los que no, pero porque así lo dice. Es una democracia representativa. Entonces no queremos entrar a lo que es el verdadero fondo del problema. Y lo otro, que hay un ataque, en mi criterio, contra el partido político, como que si el partido político fuera el causante de todo esto. Yo creo que hay que separar los partidos de las cúpulas. Es decir, mientras no se cambie la forma de cómo se eligen esas cúpulas, vas a tener ahí toda la reforma y no vamos a salir adelante. Yo en esto de los votos no lo comparto en que se trate de retroceder. Te digo, no entiendo cómo es que se dio la sentencia. Pero aquí Carlos dijo dos temas. Estamos frente al voto cruzado y frente al voto preferente. El preferente, estamos claros que eso se daría solo dentro del mismo partido en las listas abiertas desbloqueadas. Pero lo que vino a ponerle la salsa fue el voto cruzado, porque le permitía al ciudadano agarrar a aquellos candidatos que a criterio del votante estaban en Arena, en el PCN, en el FMLN. Había gente que reunía el perfil y decidió, como tiene la posibilidad de un 24avo de esa decisión, y entonces creo que retroceder creyendo que si se elimina el voto cruzado, por fuerza se tendrían que ir a la lista íntegra,
de los candidatos de un solo partido. Paul Steiner te escribe en este momento, Julio, y nos dice, las reformas electorales propuestas están orientadas a favorecer el peso partidario en la elección y reducir la libertad de escoger personas representadas de la ciudadanía. Todo esto es parte del proceso de la extinción de la partidocracia. Bueno, que le apuesta mucho a que desaparezcan sí, pero eso no es bueno. Es que no que van a desaparezcan los partidos. Sí. No, la partidocracia es una cosa y los partidos Mejoremos el cosa. sistema de partidos, pero no no vamos a en contra del desaparecerlo. partido. Pero me parece que es interesante cuando de nuevo orienta su dedo a Pero quiero sostener que terminar. lo que buscan es beneficiar el Estado y dinamitar lo que sería el voto, papá. Yo quiero terminar nada más con dos reflexiones. Uno, que todo esto es producto de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que no sabemos Que los siempre los alcances. partidos se opusieron. Entonces no sabemos si estas reformas van a reñir o no con los límites que estableció la sentencia. No lo sabemos porque no hemos tenido a la vista la propuesta. O sea, por más que quisieran hacer la reforma, si va en contra de los principios que motivaron errónea o no esa sentencia, pues no la van a poder hacer. Y lo otro es que hay que diferenciar la cúpula del partido. O sea, creo que la partidocracia, en el concepto en que lo maneja Paul, es orientada a los que dirigen, pero no al partido. Ok, bueno, nos vamos a la pausa primera, debatimos un poco más este tema si quieren y si no, regresamos, o mejor dicho, con el siguiente tema. Departamento de Estado muestra el día de ayer jueves una lista que le llaman negra, ¿verdad?, de personas consideradas de practicar la corrupción, un mal endémico que socava el desarrollo económico en el Triángulo del Norte, ¿verdad? Si quieren, y hablamos también, por supuesto, del tema otro de la deuda que hay para investigar los casos de probidad, los atrasos que hay, ¿verdad? Bueno, está bien, y yo creo que también habría que meter una colita, una opinión sobre lo que dijo Donald Trump de suspender la ayuda para Centroamérica, ¿verdad? También está en la palestra todo este tema de la toma de posesión, también está bien movida la política nacional. 7:03, vamos a la pausa. Por cierto, quiero invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Mañana Astrid Ábalos y este servidor a las 7 de la mañana vamos a conversar con el arquitecto Carlos Aguilar. Vamos a hablar acerca de detalles sobre el proyecto de la renovación urbana en el centro histórico, conocido como Corredor Urbano. Ese es un gran arquitecto, ¿verdad? ¿Sí? De diseño. Es un gran arquitecto. Tú lo conoces. Sí. Mañana, a quienes quieren conocer detalles, cómo se proyecta quedar toda esa parte de rescate, porque el centro de la capital ahora con el palacio y el teatro y todo eso está precioso, hay que decirlo, ¿no? Y un complemento más, esta proyección que está haciendo la alcaldía de San Salvador con Ernesto Mason, que se ha denominado proyecto Corredor Urbano. Corredor Urbano, gracias, Carlos. Corredor Urbano para el centro de la capital. En la primera parte. Y en la segunda parte, la buena noticia para los maestros, ese gremio tan negado de maestros. Vamos a conversar con Paz Cetino sobre este último decreto que favorece precisamente el trabajo de los maestros y también el otro gran reto, el tema de las pensiones para ellos. No se lo pierda, 7 de la mañana, en directo con Ernesto López Radio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Refresca tus vacaciones con la diversión acuática y natural en los 14 parques recreativos del ISTU. Vámonos entonces con importante información que nos tiene preparada Karen Avilés a esta hora de la mañana, siempre gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. Karen, ¿cómo estás? Adelante.
Muchísimas gracias, Ernesto, y les tengo que hacer la atenta invitación a que visiten la laguna de Apastepeque, que está ubicada a 64 kilómetros de la capital, esto en San Vicente. Este lugar es perfecto para todas aquellas personas que amamos el paisajismo y también la pasividad de la naturaleza. Puedes disfrutar este domingo 21 de abril con buena música al ritmo del grupo Alternativa Musical de la PNC. Refresca tu verano con Elistu. Con esta información regreso la señal al estudio. Envidia porque tú ya estás disfrutando precisamente de esa naturaleza. Gracias, Karen, por esa información. También gracias al Instituto Salvadoreño de Turismo. ¿Con quién me quedé? Contigo, ¿no? Para ver el tema concluyente de lo que podría ser esta discusión que se tiene en la Asamblea Legislativa. Sí, pero Julio decía algo muy cierto. Mira, se habla mucho, hay muchos debates y temáticas sobre este asunto político, pero hay que recordar que la Constitución tiene sus artículos pétreos ahí, ¿verdad? Y una de las formas de la participación ciudadana es a través de los partidos políticos. Por mucho que se quieran satanizar los partidos políticos, es el instrumento que establece la Constitución. Entonces, yo creo que, digamos, esa tendencia y esa línea muy actual de satanizar lo político, creo también yo que no es correcta. Creo que hay que darle el sentido proporcional que tienen. Es decir, el partido como tal es un instrumento, por supuesto, conformado por personas y por un protocolo y unas leyes internas y por toda una serie de situaciones ideológicas que existen. Entonces, los partidos políticos en sí mismos tienen que tener dirigencia y tienen que tener también, se les llama cúpulas, ¿verdad?, en forma despectiva. Pero alguien los tiene que dirigir. Tú no puedes tener un caballo sin cabeza, pues. ¿Cómo va a correr el caballo si no tiene cabeza? ¿Verdad? Es decir, claro, los procedimientos para llegar a la dirigencia tienen que ser más participativos y tienen que escuchar, digamos, a las bases en este caso. Creo que se ha avanzado bastante. Creo también que se ha peyorizado, es decir, se ha tratado de crear un pensamiento de tal forma que tú menciones partido político, inmediatamente en tu mente te connote algo malo, como con la palabra diputado. Ha sido tanto y tanto el ataque mediático que cuando dices diputado quizás ya parece mala palabra, ¿verdad? Y cuando no debe ser así, porque es el padre o la madre de la patria, es nuestro representante. Entonces yo creo que tenemos que avanzar también en ese tipo de guerra cultural, guerra lingüística, que creo que ha quedado en manos, bueno, yo no sé pero de por quién. rato dan ganas de ser huérfanos. Mira, lo que sucede es que yo no creo que sea un tema de satanización de lo político. Lo que sucede es que hay justificación para la crítica. Tenemos una tendencia por ser humano a ver más fácil lo malo, ¿verdad? Es decir, si tú ves es parte de la naturaleza. Si tú ves el yin y el yang, ves más fácil el negro, pero tú ves más los pecados que las bondades. Yo te puedo decir, hay buenos diputados, sí, y hay excelentes diputados, y han habido excelentes diputados, y otros que son la peor representación del pueblo. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser también un poco más justos en nuestros juicios y no absolutizar, ¿verdad? Ni todos los sacerdotes son pedófilos, ni todos los diputados son malos, ni todos los presentadores de televisión son vendidos, ¿me entiendes? O sea, yo creo que tenemos que tener el equilibrio, la justeza. Y yo, cuando se habla mucho de partidocracia, mira, si es que así lo establece la Constitución, pues entonces ¿cómo sería? Movimientocracia, movimientos. No, aquí no. Hay otros lugares donde sí, bueno, hasta Evo Morales creó el movimiento y tuvo que convertirlo en partido político. El presidente electo Nayib Bukele creó el movimiento, ahora es un partido político. El problema no es el sistema político del país. Claro. El problema nuestro son quienes dirigen los partidos políticos, que las democracias dentro de los partidos van de arriba hacia abajo y debería ser de abajo para arriba, la forma de cómo elegir las autoridades internas. ¿Quiénes verdaderamente dirigen a los partidos políticos? Y eso es lo que ves ahí, porque muchos de estas dirigentes no son los que deciden, los que no ven los títeres, los hilos, quién maniobra esos hilos para que los títeres estén jugando. Eso no lo vas a poder evitar. No, y mira, un tema importante creo también es que hay que
no hay que perderse. O sea, un tema es la agenda que está en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, que es lo que desató la polémica con estos 2 puntos, que hay otros temas ahí, pero también se está dejando por fuera cosas más importantes. Acción Ciudadana acaba de presentar un pliego de reformas, posibles reformas y observaciones que tienen que ver con el financiamiento de los partidos, que tiene que ver con la democracia interna, que tiene que ver con la rendición de cuentas de los partidos políticos. La Unión Europea hace un par de días presentó su informe final sobre las elecciones, donde hay un montón de observaciones vinculadas también a este tema del financiamiento de la política, pero eso no se aborda. Un magistrado impartiendo justicia y preocupado porque no hay papel higiénico en el tribunal, dice Mario Tenorio, no puede ser. Ahí concordamos con eso, ¿no? O sea, hablando de la despartidización No, lo que tú estás tratando de decir es que si el Tribunal Supremo Electoral se le separa las funciones jurisdiccionales eso se está discutiendo también. de los Pero árbitros, yo no estoy de acuerdo en eso de separar las funciones del tribunal. Eso no es lo importante. No pueden los partidos políticos estar, dice René Portillo Cuadra, eligiendo magistrados que los van a representar a ellos mismos en el Tribunal Supremo Electoral. No, es que no es cierto. Mira, O sea, que yo van a te voy a impartir poner 2 justicia. ejemplos. Costa Rica y Panamá. 2 democracias fortalecidas que funcionan muy bien a nivel institucional y sus tribunales electorales no tienen las funciones separadas y funcionan a la perfección. O sea, hay que entender las realidades. ¿Quién los elige? No, por eso, son mecanismos diferentes establecidos en la ley, pero eso es otra cosa. O sea, estamos hablando si se queda en una sola institución o se separa. Pero es que aquí los eligen los partidos políticos. Los partidos y la Sí, Corte, aquí ese hay es un el- híbrido. Sí, Aquí hay pero un híbrido. los de la Corte son los mismos partidos políticos. Claro. ¿verdad? También en Panamá siempre pasa por la Asamblea, pero no es ese el fondo. La pregunta del doctor es muy interesante. En todos los países las asambleas legislativas Cuadra está eligen. diciendo cómo vamos a poner a administrar la justicia electoral si nosotros mismos los estamos eligiendo como partidos políticos. Solo Sí, para pero ya hay empezar por ahí, parámetros, hombre. solo para empezar por ahí, esa forma es constitucional. O sea, para poder cambiarla tenés que empezar por reformar la Constitución. Exactamente. Entonces, yo no he visto ninguno que haya Pero es llegado que a hacer. basta con que los señores diputados entiendan y apliquen la última sentencia de la sala. Te está diciendo, mire, los partidos sí pueden proponer, pero tienen que ser apolíticos, no tienen que tener vinculaciones con los partidos políticos. ¿Por qué no hacen caso? Vamos a despartidizar. Si hacen caso, vamos a despartidizar la ¿y qué institución. más vinculación hay que el presidente del tribunal le corresponde al partido que ganó la última elección? Claro. Sí, ¿Qué más vinculación que esa? O sea, no puede, el hecho de que esté vinculado no es institucional. Yo te pregunto una cosa, Julio. La forma de elección tal y como está ahora, de la composición del tribunal después de los acuerdos de paz hacia adelante, ¿ha habido algún Tribunal Supremo Electoral que haya hecho fraude? No. O sea, la institución ha funcionado, han habido elecciones. Que los políticos y los partidos tengan rechazos a estos adelantos de democratización es otra cosa. Pero el tribunal no ha sido el problema. Es que el problema no está en el tribunal. Mire, si al final esto se traduce en la elección de los representantes de los partidos políticos en el proceso electoral. Esto está como es con la selección. ¿Ve? Queremos echarle la culpa al entrenador, pero ¿y si no tenés jugadores que hagan bien? Nunca vas a salir. Pues así te traigas al mejor entrenador del mundo. Entendamos, los partidos políticos están siendo representados por personas. Y si esas personas no están capacitadas, no provienen de una democracia interna, entonces el resultado va a ser exactamente ¿Quieren resolver el problema político que se señala al tribunal? Pues reformemos la Constitución y eliminemos que los partidos propongan. No es la separación de funciones la que va a arreglar el problema. Hablando de una cosa por otra, pero tiene relación, y este intento de querer modificar el protocolo de entendimiento entre partidos para el segundo periodo de la presidencia en la Asamblea Legislativa. ¿De qué te asombra? O sea, que pueden dejar a Mario Ponce, lo pueden dejar afuera. Si tienen 43 votos, pueden poner a quien quiera de los 84. Hoy pueden quitar hasta Norman. Hoy lo pueden hacer. Si tienen 43 votos, lo quitan, así de sencillo. Tanto así. Digo porque eso es lo que está la sonando. aritmética legislativa. Quien elige al presidente es la Asamblea Legislativa. Voy a- Y la Asamblea Legislativa está compuesta de fracciones. ustedes? Y la fracción de Arena tiene 37 ¿Y ustedes diputados. lo ven bien eso? Mira, que yo- el protocolo se modifique, se deje sin efecto
ese acuerdo que se alcanzó el año pasado y que estableció que a partir de noviembre Mario Ponce del PSN A mí me tomaría el gustaría que me lugar. explicaran las razones de por qué están proponiendo eso ahora. ¿Cuál es el objetivo? Mañana, el lunes lo voy a tener acá a Sí, esta comisión. y pero todo. Eso es el ¿qué rejuego es? del poder. ¿Perseguir un hueso nada más? O sea, No, no sé. solo eso, es Yo lo- no le veo ninguna es lo- razón. Vamos Mira, a hacer una yo- pausa yo y hablamos sí. de esto. Cuando regresemos, vamos a la pausa y Está bien. regresamos. ¿Le parece? Me parece. Porque está bien interesante también eso. Vamos a la pausa. Gracias por sintonizarnos. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos en el interior de la República que están desde muy temprano con el cafecito, con el desayuno, muy pendientes allá en San Miguel. Gracias hay por un- sintonizarnos también en La Unión. Hay y unos que ya Santana. están con la mano así, mira, Y así otros, duermen. Sí, duermen. Vamos a la pausa y regresamos. Es la nostalgia Vamos. de las mieles. Ponle ritmo a tus vacaciones con los bailongos de verano del ISTU en Los Chorros, Amapulapa y Costa del Sol. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, vámonos entonces hasta esta zona, que es el sector de Los Chorros, donde tenemos este derrumbe. Tenga usted en consideración estas imágenes porque realmente está cerrado el paso, ¿verdad? Y se está complicando también para aquellos que vienen hacia la capital. Así es que ese es el reporte que tenemos para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por este importante sector. Hay maquinaria ya trabajando, entiendo, para también remover todos estos escombros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Varios diputados han expresado a raíz de este clima en la cual se pone en tela de juicio el acuerdo alcanzado el año pasado, en la que se estableció que a partir de noviembre Mario Ponce del PCN tomará el lugar que actualmente ocupa el doctor Norman Quijano, pueda modificarse este protocolo de entendimiento y se pueda elegir un nuevo presidente de la Asamblea Legislativa para ese periodo. Es decir, dejar a Mario Ponce afuera. Y en este caso tenemos a Francis Habla, que ha expresado su interés por ocupar la presidencia. Guillermo Gallegos también, que dice estar interesado. Incluso escuché también a el no partidario, Leo Bonilla. a Leonardo Bonilla también. fecha, O sea, todos quieren, ¿no? Sí, y van a dejar a Mario. Y si Mario ya está haciendo hasta... Siempre hasta que no levantes la mano, Pero es que- en el ascensor puedes ir No, pero es a que eso juramentarte. Y si te cambian ya están elegidos de esa forma. O Sí, sea, pero a sí, partir de esa fecha Mario es presidente. pero Mira, no tenés que todo- elegirlo, no sí, tenés que pero- votar. sí, Mira, pero sin puedes tener, revocar. sin tener información, eso a mí me suena a conspiración. Claro. Y me suena a conspiración Pero, interna ¿contra de quién? los más cercanos, no contra el que va a asumir, pues contra Ponce, que una conspiración contra él, ¿no? Para Es una bajarlo. conspiración, sí. Y las conspiraciones siempre vienen de casa, o sea, no vienen mucho de afuera, siempre vienen de adentro, de los más cercanos. ¿Crees que en el PCN? Es lo que se llama realpolitik o la realpolitica, eso es la realpolitica, conspirar. Es probable que venga del mismo PCN. Pues claro, para mover ahí piezas y todo. Y por supuesto, cuando esto suena, puede ser que Arena les apoye buscando intentar que continúe el doctor Quijano, ¿verdad? Es decir, es pura conspiración política que se da y a la que y a la que tenemos que acostumbrarnos, porque ojalá fueran más transparentes, ¿verdad? Transparentes No lo que tenemos está que acostumbrarnos. No, Ah, es que ¿sabes qué pasa? Ese tipo de negociaciones se dan porque hay los intereses que se llaman intereses personales sobre los intereses colectivos, y eso no debe ser. A veces, y aquí era yo el punto de vista que había yo quedado pendiente y quiero ratificarlo, cuando yo dije de peyorizar los partidos políticos, hay un enorme riesgo y un enorme riesgo de que hacerle creer a la gente
que tener ideología es malo, ¿verdad? Hay un proceso que yo le he venido escuchando en diferentes actores y diferentes voceros hablando de ideologización y de pertenecer a un partido político. Tener ideología debe ser un orgullo, ¿verdad? Si soy de izquierda, me orgullezco y soy de izquierda y defiendo esos principios. Si sos de derecha, tenés que orgullecerte y si sos defensor del mercado y seguidor de Adam Smith, pues sélo y tener tu ideología, tener tus argumentos y defenderlo. Si yo soy seguidor de izquierda y creo en la justicia y creo en lo Maduro, que creo y creo en el Che Guevara, pues hombre, tenés que ser, pero tenés que tener tus principios, y sus valores. No puedes ser veleta. Bueno, la misma Biblia dice pues que a los tibios los vomita de la boca, pues. Entonces, esa idea de desideologización me suena sospechosa a mí. Me suena sospechosa. Los partidos políticos son instrumentos y hay que Pero eso no ratificar. tiene nada que ver con lo que estábamos tratando. No, es que de la sustitución de Mario Ponce, hombre. Entonces, yo lo que creo que Mario Ponce, por algún pacto que hubo entre Arena y el FMLN, quedó a partir de noviembre para terminar el periodo de la presidencia de la Asamblea que faltaría. Sí. Y creo yo que si fue un protocolo serio, firmado, ¿verdad? Y dado a conocer, creo que en principio se debe de cumplir. Se debe de cumplir. Pero Mario Ponce es lo suficientemente inteligente como para saber si la conspiración viene y de quiénes en su propio partido, o viene y sobre quiénes en Partido Gana, por ejemplo, ¿verdad? Porque no creo que venga del doctor Quijano. El doctor Quijano pues es un caballero y creo que ha hecho un buen papel como presidente de la Asamblea. Es correcto. Es más, cuando se trata de la transmisión del mando, todo el mundo dice le van a ganar a Quijano porque la toma de posesión va a ser en tal parte. No, es que no le van a ganar a Quijano. El doctor Quijano es nada más el presidente de la Asamblea y representa a la Asamblea Legislativa. Pero las decisiones, dónde va a ser la toma de posesión, es de la directiva el pleno. Con el apoyo de todo el pleno. Así son las cosas. Y yo he tenido que sacar de ese error a muchas personas porque creen que es algo personal del doctor Quijano. Y no es así. Ahora bien, solo quiero acotar una situación. Yo entiendo que hay un protocolo firmado y que eso es la intención, pero usted mejor que nadie sabe que en la Asamblea funciona la correlación, la aritmética. Si tienen los 43 diputados para reformar el protocolo, lo van a reformar. Pero yo quiero entender los motivos. Por la nostalgia del poder, mi querido Carlos. Las mieles del poder. Sí, pues, pero si ese es el sentido, entonces no... Mira, si algo bueno ha hecho el doctor Norman Quijano es que transparentó, dijéramos, el nombramiento de las plazas. Eso sería importante, doctor. De a entender cómo encontró usted la Asamblea Legislativa, con cuántas plazas y cuántas tiene en este momento. Porque ya no es el hecho de ser el presidente de la Asamblea con aquella concepción tradicional del primer poder del Estado. El poder del presidente de la Asamblea cada vez lo han ido cerrando un poco más y se convierte más como el representante, dijéramos, legal de toda la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa pero le impregna un estilo. Sí, vea, quieras o no, esta directiva ha sido una de las directivas más austeras dentro de las últimas que han habido en la Asamblea. Pero si no lo dicen, la percepción sigue siendo la misma. Uno de los grandes problemas que tienen es que no saben comunicar lo que hacen. Ese es un serio problema. Y no solo me estoy refiriendo a la Asamblea Legislativa. Gobierno. En todo hagan bien la tarea, digan lo que están haciendo, transparenten. Pues, ojalá, porque yo estoy de acuerdo contigo, ojalá que así como ha transparentado Norman todas las operaciones de la Asamblea, se transparente también para dar una declaración de que él no tiene ningún interés de seguir fuera de lo que ya está estipulado en el protocolo. Porque entonces sí dejaría un mal sabor de boca, porque
se pondría como una persona ambiciosa. Recordemos que es el diputado más votado y que ese cargo se lo ha ganado a pulso. Sí. Y que si hay un protocolo, el que tiene que cumplir y exigir que se cumpla ese protocolo para transparentar su gestión, su personalidad, es el mismo doctor Quijano. O sea, ahora, pero ese protocolo fue en una coyuntura específica, en una realidad específica, y las cosas cambiaron. Entonces, los protocolos también pueden ser revertidos. ¿Qué ha cambiado? Las fracciones ¿Cómo siguen siendo las ¿Cómo que mismas. aquí ha cambiado y no hay un nuevo actor político que se llama Nuevas Ideas y que Nuevas hay un Ideas no nuevo está en la Asamblea presidente? Legislativa. Y el presidente de la ¿No está? República. El presidente no tiene nada que ver en la No, Asamblea no, Legislativa. El coyuntura, presidente dicho. Bukele no tiene nada que ver en la Nada. Asamblea. ¿Cómo no Los- va a los tener que ver si diputados fue siguen con un siendo partido los que se llama mismos. Gana? Gana no Perdóneme, existe, pues. eso Y Gana, no o sea, que él tiene- llegó no, y gana. no, y no, gana, pero Gana no es la Gana Asamblea. tiene los mismos diputados que cuando se instaló la Asamblea Bueno, entonces me Legislativa. están dando Pero la hay razón. cantidades. Gana no es la Asamblea. Cuando se establece el protocolo, Quiere decir que Gana aquí, no. aquí estamos oíme, justificando oíme, que pues. tenemos que volver al pasado No, en donde de casa oíme. presidencial se decidía la Es integración que de la Junta yo- Directiva de la yo- Asamblea Legislativa. Yo no sé por qué quieren minimizar al triunfo. Es que de- no de- tiene nada que ver el órgano ejecutivo. Mira, claro, Disculpa, él- aquí él- hay el separación de hombre ganó, poderes. el hombre ganó Mire, y ganó con Gana. ¿y qué tiene que ver eso? Walter, No, pero es que- perdóneme. Estamos pero hablando de la quieren Asamblea, minimizar. Walter. Perdóneme, porque No, aquí yo, ganó por yo- no, Gana, no, sí. perdóneme, usted está equivocado. A ver, Totalmente dígame por qué. equivocado. Dígame por qué. Aquí Dígame por nadie, qué. Dígame por nadie qué. quiere minimizar el triunfo de Nayib. Es más, yo acabo de decir que un hombre que gana con 1.400.000 votos, lo más probable es que espere ganar la mayoría de la Asamblea en el 2021. Pero eso no quiere decir que Nayib Bukele, como presidente de la República, va a tener que meterse en la Asamblea. La Asamblea se va a meter con él. ¿Por qué? No, Porque pero la perdóneme, doctor, perdóneme, después le quiero decir perdóneme, yo por qué está usted perdóneme, equivocado, la porque- Asamblea Legislativa es el órgano encargado a fiscalizar al órgano ejecutivo. Vaya, yo le voy a decir una cosa. Ese es de sí, está bien. simple, Ahora, es de simple teoría del Estado. ahora, díganme ustedes, perdónenme, pero ¿con qué partido político ganó él? Con Gana. ¿Qué era lo que decían ahí en las pantallas cuando abrían cada mesa? Gana, Gana. ¿Y Gana. qué tiene Va, que ver ¿y eso? qué partido está en la Asamblea Legislativa? ¿Qué De tiene que que ver tiene- eso? de que tiene qué representatividad capacidad- y tiene derecho a hablar de esto. Perdóneme, Mire, doctor, y no es del gobierno tanto de arena, como Lea ustedes la también lo Constitución. tienen. Están equivocados Lea la ustedes, Constitución. si lo que Miren, están mire, equivocados. señor. perdonen. Sí, pero Yo creo Esa no. es la forma de No. pensar del pasado. No, es donde creo del que campo sí de tiene la que hacienda ver. se quieren Como dictar que las los normas de la tiempos ya institucionalidad del cambiaron. Mi país. análisis No, es señor. sencillo, cambió la Cambiaron realidad. los tiempos, Ya cambió la cambiaron. realidad. Don Por Ernesto, eso, ya Ahora hay las separación de elecciones- poderes. Las No, elecciones, momento. toda la mira, se está no, moviendo en Ernesto. esto. No. Mire, don Ernesto, yo creo que mejor cambiamos de tema porque Ahí sí va a haber problemas. Don aquí. Walter Raudales Sí. no entiende No, lo yo- que es teoría del Estado. No, como No, 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 si le como entiendo. no, si lo que Usted él no está quiere entender, planteando, usted no quiere lo que él entenderlo. está planteando a mí me parece que es bajo la lógica de que el presidente tiene pero derecho no. a tener adentro del No Congreso tiene derecho. representación porque su partido, el que No lo llevó al poder, tiene Está bien, derecho. pues, que cambie el No protocolo, tiene claro, derecho. que Y cambie, tiene derecho. tiene No derecho, es se cierto. pueden no así cambiar. ha sido pues en el puede pasado. cambiar el El pasado era protocolo. bueno, pues. No, no Ah, lo no, digo está yo, no estoy justificando diciendo yo. que lo que has Ernesto. cambiado era lo bueno. No, y no, yo lo digo yo. Solo te No, quiero. ¿qué dice Mire, Julio? Ernesto, ¿Qué pero dice Julio? gana, solo tiene 10 diputados, Sí. de Claro. 84. Espérame. Dejen hablar a Julio. La asamblea son todos los diputados. Sí, no. Dejen hablar a Pero Julio, claro, ya. pero Gana, cuando Gana firme ese protocolo, Gana no había ganado la presidencia. Hoy que Gana No, no tiene nada pueden que ver. cambiar ese protocolo. Entonces Eso sí, no, quiero la entender realidad yo que su política. posición es que Gallego sea el presidente próximo de la asamblea. No, yo no estoy dando nombres. Lo que No, quiero decir es que hay sujetos. no estoy está hablando dando- que No cambió está dando nombres, pero los describe. cambió la coyuntura, doctor. No, es Cambió decir, la coyuntura. cuando Te doy se- la palabra cuando regresemos, seguimos porque el tema Bueno, está dame bueno, el que el doctor número. dijo que lo hay que Dejen hablar a cambiar. Si quieres Julio, me por das el favor. número. No, pero el presidente, No, pero- todos los presidentes, como ha sido costumbre en la historia de este país, No es cierto. han tenido su voz ha resonado dentro de la asamblea porque tienen Ahí la está. representación del partido que lo llevó Y al ahí poder. están Pero los yo 10 quisiera diputados decir de algo, Gana. Claro, y entonces no eso es lo que está planteando. No, es que eso no le da derecho a tener el control de la presidencia o de la directiva o de incidir Fíjate en la que Asamblea Legislativa. ayer me decía el empresario Fito Salud en este mismo programa que una buena actitud de trabajar bien, y él decía,
pues es importante que el nuevo gobierno tenga el apoyo de estos partidos, de los partidos políticos, opositores. Y decía algo, que un buen gesto es que le permitan hacer a donde quiera hacer la ceremonia él. De juramentación, decía. Pues Tiene sí, que ponerse, te estoy poniendo el ejemplo de los gestos, claro. de los gestos de llevarse bien. Ese es otro Que tema. no iba a ir yo a corte, sé, pues, sí. porque por eso... No le Ya diste le vamos el a dar número, licenciado Valdivieso. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros, aquellos que nos están sintonizando a través de Megavisión Go. Gracias. También estamos en Facebook, estamos en Twitter. Compártalo con sus contactos y de esa manera pues participen. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Háganlo con el canon del respeto, ¿verdad? Y de esa manera serán tomados en consideración porque sí nos interesa la opinión de ustedes. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente, Julio Valdivieso. Tenías la palabra. Sí, ¿Tienes el número? ya el número. No, yo lo que al final No interrumpa. entiendo yo las aspiraciones de ustedes, pero aquí hay una realidad política. Y esos protocolos responden a las coyunturas, a los momentos en que se firman. Si las condiciones que llegaron, si los intereses que motivaron eso persisten, pues lo van a respetar. Pero si las condiciones cambian, pues va a cambiar también el protocolo. Eso no quiere decir que lo tienen que respetar. Estamos hablando que en la Asamblea funciona la aritmética legislativa. Y si el que quiere ser, porque ella ha levantado la mano como 6, ¿verdad? Diciendo aquí estamos, ¿verdad? Tienen 43 votos, pues hombre, modifican el protocolo de entendimiento y se da. Eso no quiere decir que sea lo más conveniente, pero al final la realidad se termina imponiendo. Ahora, en el otro caso, el presidente de la República necesita gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo la va a construir? Bueno, habrá que ver si su partido, porque gana es su partido, tiene la suficiente correlación, si se le van a sumar diputados de otros partidos políticos, si va a tener su propia, dijéramos, fracción, si se le puede llamar, porque legalmente hablando su fracción ya tiene 10 diputados. Es que Gana no es su partido. Gana fue el instrumento dicho por él para llegar a esto. Su partido se llama Nuevas Ideas, que no tiene ningún diputado que tiene de acompañamiento en este momento a Gana, pero no es su partido. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Por eso, pero él llega por el partido. Él tiene que, como vos decís, él tiene que construir gobernabilidad. Pero eso lo han tenido que construir cada presidente que ha llegado. Claro, ahora cómo lo haga, él sabrá cómo lo va a hacer. Y mira, lo tiene fácil. Si se sigue comportando como hasta este momento, puede tener hasta 47 de un solo. 47 Porque los 37 de Arena más los 10 de Gana. Vos asumís que Arena si su comportamiento sigue como hasta hoy, como un buen arenero, definitivamente. No, esto es para vos la forma de cómo se ha comportado el arenero. Yo creo que, ¿sabes qué está pasando? Que el presidente electo los está llevando a jugar a la cancha de ellos. Y estas personas, lejos de ser verdadera oposición, se le están sumando. Los ha jalado a su cancha. Yo no creo que se esté comportando como un verdadero... Mira el apoyo al alcalde Mason. O sea, salió respaldándolo en su trabajo también. Pues. Pero tú eso lo ves mal, Ese pregunta, si tú ves mal eso, tú ves mal eso. Lo hablamos Y no es arena, es pues. buenísimo. Ah, bueno, yo pensé que estaba es bueno. asustado. Si es que yo lo que te digo, ¿y cómo lo voy a criticar si se está comportando como yo creo que debe como no necesariamente como arenero, pero como yo he pensado siempre? O sea, quien se ha movido de la posición que ha mantenido públicamente, antagónicamente contra la derecha ha sido él. Él se está moviendo y está apoyando mucho del pensamiento y los principios en los que yo creo. Por lo tanto, no lo puedo criticar. Mira, yo estoy en contra de esos pensamientos encapsulados, hombre. Ahora el presidente electo aparece con Mason, el alcalde, y entonces ya es arenero. Ajá, y cuando vaya con López Obrador a esta gira que va a hacer por la zona Maya y por Chiapas, entonces
es de izquierda, ¿verdad? De López Obrador. O sea, esos pensamientos encapsulados, no, yo creo que es más allá de eso. Pero no debería ser ese el enfoque, que aquí hay izquierdas y derechas. Por eso te digo yo, entonces, el presidente electo tiene, él no tiene ideología en ese sentido, pues de decir que yo porque no estoy izquierda no voy a lavar. Eso es malo. ¿Por qué es malo? Tener ideología es malo. No, yo creo que él está claro en que se está moviendo en un filo que le da muchos beneficios, ¿verdad? Y yo quiero interpretar, ¿verdad?, que cuando llegue ya al ejercicio del poder, lo que va a privar es el beneficio común. Y va a tener todo el respaldo de todos si así actúa. Claro, y entonces y un eje importante es la lucha contra la corrupción. A mí me ha encantado un mensaje del presidente electo respecto a el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y que le dice y le da en la yugular sobre el tema de la corrupción, ¿verdad? No sé, ¿qué le dice? Pero no sé en qué se basa, porque el hecho de que tenga un hermano preso fuera del país no tiene responsabilidad el presidente. Yo no sé cuál es el pleito que ha agarrado. Por eso preguntaba yo. Él habla de que los dos hizo un comparativo con el presidente de Nicaragua, en el que decía, pues los dos tienen características muy pero no es cierto, similares, pues, ¿verdad? En tienen Nicaragua hay una dictadura. Un estado a base de cierto caudillismo, no caudillismo, no es como la palabra que ocupó él. Walter, sí, no, lo que menciona también es que hay los señalamientos de corrupción que están a todo alrededor del gobierno de Honduras, que han hecho bastante capturas, que están incluso en Estados Unidos, y habla de la corrupción, de cómo está inundada la corrupción en el gobierno quien ha hondureño, impulsado ese combate a la corrupción es el presidente de Honduras. Entonces, no entiendo por qué lo critican. ¿Cuál es la diferencia entre Hernández y Ortega? Dice, ¿verdad? Uno se dice de derecha y el otro de izquierda, pero la realidad es que ambos están en el poder a la fuerza. Ese es el punto que quería encontrar, a costa de muchos muertos y sin legitimidad democrática. Pero no es cierto. Dice, la lucha de la democracia nicaragüense contra la hondureña. Dice, no tiene comparación. Y no se robó las elecciones. Pues nos fuimos a Honduras y Nicaragua. Regresemos de nuevo acá. Sí. ¿Se mantiene el protocolo? ¿Debe mantenerse el protocolo? Mientras no se cambie la correlación, se va a mantener. Es que esto no es porque a alguien se le ocurre, si los intereses que motivaron a la firma de ese protocolo se mantienen, hombre, tienen que respetarle la expectativa que le dejaron a... Bueno, de hecho, ya está votado ese protocolo, no tienen ni siquiera que volver a hacerlo. El tema es que desde este momento, a menos de 6 meses de que entre el nuevo presidente de la Asamblea, ya empiezan a surgir voces de decir, bueno, yo estoy interesado, yo podía estar esto, es que algo se está moviendo en relación a el protocolo. Así los mismos hermanos le quieren dar en la nuca a Ponce, hombre, del partido, ahí está adentro, ahí está. Por allá esa especulación, yo no tengo los elementos para decir si eso es cierto o no. Aquí es más un tema de intereses personales que otra cosa. Es que yo vuelvo a insistir que me den una explicación del por qué quererlo cambiar. Por la nostalgia, ¿Cuáles son las circunstancias? Pero entonces es un tema personal. Bueno, mira, Guillermo Gallegos dijo en una declaración, si el doctor Norman Quijano no quiere ir a imponerle la banda a Nayib Bukele, yo con mucho gusto. ¿Y quién ha dicho que Norman no quiere hacer eso? ¿Quién ha dicho? Mira, pero en la plaza cívica. Pero ahí está la discusión, la plaza cívica. Es que hay un error de concepto. Sí, Primero, la Asamblea Legislativa no es el Salón Azul. Son los 84 diputados y pueden sesionar donde estén. Claro. Segundo, el doctor Norman Quijano no lo va a imponer la banda porque es del doctor Norman Quijano, es porque es el presidente de la Asamblea Legislativa. Yo vería más el que haga sus veces es el que le va a imponer la banda al presidente. Voy a conversar el lunes con Mario Ponce, acá en este mismo programa. Bueno, ¿y le preguntas? Sí, me parece que no es correcto cuando ya hay un acuerdo. Claro. Una cosa con la mano así. Debería de haber alguna circunstancia que te dijera, no, Mario Ponce, le encontramos tal cosa y no es conveniente, vea. Pero una cosa es el ser y otra es el deber ser de las cosas. Por eso, pero entonces seguimos actuando debajo de la mesa con marrulladas, con intereses personales, y por eso es que la política está tan desprestigiada.
Es la realidad que tenemos. No, pero yo me opongo a esa realidad. Y hay que criticarla y hay que combatirla. Sí, si no, las cosas nunca van a cambiar en este país. Pero si la realidad no es la tuya ni la mía, sino es la realidad de la Asamblea. Pero cuando la opinión pública se expresa es una presión a estos señores. Y hay que expresarse y hay que entender esas verdaderas razones por las cuales están intentando hacer esto. Que expliquen si hay alguna cosa que inhabilite al diputado Ponce de asumir, que le expliquen públicamente. Porque si no, deben de respetar los acuerdos a los que han llegado. Porque si seguimos... Aprobado por la Asamblea. Si seguimos actuando en base a intereses personales, por eso es que están como están. Y mira el desprestigio que por tiene. Eso, y seguimos echando de leña al fuego. Pero para mí es que las causas que motivaron el entendimiento y ese acuerdo se mantienen hoy por hoy. Estos son campanazos que no es que a alguien se le ocurrió, Carlos. Tú tienes una estrategia y tiene un fin. Ojalá no vayan a hacer lo que vos estás planteando, sino que hayan cambiado las motivaciones por las cuales se vaya a dar, ¿verdad? Sin embargo, esperemos a que se dé la... Mira, yo creo que todos los funcionarios políticos electos popularmente, tanto el presidente de la República electo como los diputados electos también, tienen que dar señales al pueblo de entendimiento. Ese es mi llamado, que den señales. Tanto el presidente de la Asamblea Legislativa tiene que dar señales para llegar a un acuerdo con el equipo del presidente electo. No se puede estar en eso. Primero porque políticamente es un error. O sea, todo lo que suene a conflicto, ¿verdad?, va a beneficiar al presidente electo y a su partido Nuevas Ideas. Esta mañana leí en uno de nuestros matutinos que había dicho el gobierno que parece ser que ya estaban hablando para transparentar este proceso de transición. No sé hasta cierto punto. Yo creo que si el presidente electo desea hacer la toma de posesión en frente de Catedral, frente al Palacio Nacional, en la plaza, yo creo que lo puede hacer. ¿Y por qué no que vayan ahí todos los diputados? No es el problema, Walter. ¿Cuál es el problema? El presidente de la República, Sánchez Serén, sostuvo una reunión con el Consejo de Ministros para evaluar avances en el proceso de transición de gobierno. Un comunicado de Casa Presidencial dijo el mandatario que dio seguimiento a la elaboración de los informes en cada institución, los cuales entregará el nuevo gobierno. Pero para bailar se necesitan dos. Y ahí creo que solo uno. Sí. Sí, entonces y ese es el proceso de transición de las carteras de Estado, no es de la toma de posesión. Y es que, mira, yo lo que vuelvo a insistir es que tú no podés venir por Twitter y ordenar que se haga en una plaza pública el asunto. Si es que hay normas, hay protocolos, hay coordinación y respeto entre las diferentes instituciones del Estado. Nada le cuesta sentarse. Si es que aquí ha habido un problema de carácter, es un problema de egos. Eso es el problema que está. ¿Por qué no lo podés hacer en Twitter? Todo el mundo comunica por Twitter. No, señor, el presidente Trump, hasta el presidente Cuba tiene su Twitter. En ninguna ley dice de que el electo es el que va a tomar la decisión de cómo hacer ese parece traspaso. ser que nos estamos quedando atrapados en el pasado. No, es que me vuelve a decir. Hay leyes. Hombre, pero ¿por qué no? Sí. Primero hay que entender la parte formal. Esos formalismos. La parte protocolaria y la decisión muy personal donde él quiera celebrarlo. Él puede celebrar donde a él pero le se interese. coordina. Sí, bueno, esa es la coordinación. Se en coordina. la parte formal no puede evitarse de que lo juramente. Yo vuelvo a insistir. Pero si él lo quiere hacer en la... El órgano ejecutivo no es el jefe del órgano legislativo, por lo tanto debe de haber una relación armoniosa, sentarse y conversar, pero si ni siquiera tenés la decencia de sentarte, no podés pedir las cortesías y las normas básicas para poder hacer esto. Mira, en el periódico La Página, el periódico electrónico La Página, Emilio Correa, diputado del Partido Arena, dice: ir a la toma de posesión a la Plaza Barrio sería como estar en el estadio, nos va a llover de todo. ¿Y a qué le teme? Ahora, el problema no es la plaza. Hay que recordar una cosa, que aquí hay protocolos, aquí hay directivas para la toma de posesión, que aquí se tiene que invitar con la debida anticipación al cuerpo diplomático, a otros dignatarios de los organismos internacionales de préstamo. Sí. Tiene que hacerse ordenado, tiene que decirle a la Sinfónica del Ejército, a la Sinfónica Nacional, que a dónde va a ser, para que entonen es decir,
no se puede improvisar. De acuerdo. Vamos a la pausa. Porque si no, de lo contrario, esto no se va a llevar a cabo. Sí. Esa es la verdad. Vamos a la pausa, regresamos ya con las conclusiones de los temas que hemos abordado este día y que desde luego siempre representan un gran desafío para poder cada uno de ustedes construir su propia lectura de los temas. Esa es nuestra misión, ese es nuestro acometido y ese es precisamente nuestro objetivo. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir aterrizando, concluyendo con los diferentes ángulos que se han expuesto a lo largo de este programa, especialmente cuando se trata de abordajes de un tema que concierne a las reformas electorales y a este movimiento de cómo se está tratando el tema de la transición entre el gobierno entrante y el saliente. Julio. Bueno, yo sí creo de que, vuelvo a insistir en el tema, una cosa es la parte formal y la otra es la decisión muy personal del presidente electo donde lo quiera celebrar, si es ahí en la plaza donde se dé. Y sí aclarar y decir muy enfáticamente, es que el Pleno no es el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Entonces, como el lugar, así como lo dijo con todo respeto mi buen amigo Emilio Correa, no es el hecho de que les van a llover, es que les llueve de todos modos. Entonces, siento de que en ese caso ya está definido, va a ser la imposición por parte de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿a dónde lo vaya a ir a celebrar? Yo creo que va a llegar, va a tomar posesión de su cargo, lo van a ponerle su banda y se va a ir a celebrar a el lugar donde él estime conveniente. Mira, yo lo que creo es que el presidente electo tiene una buena oportunidad para demostrar coherencia entre su decir y su hablar. La toma de posesión tiene que ser sobria, tiene que haber austeridad, ¿verdad? Tal como lo vino diciendo. Muchos de los gastos que se hacen ahí pueden hacerse en educación, pueden hacerse en salud, una buena oportunidad. Recordemos todo lo que se hace en campaña. Entonces, bueno, es una oportunidad para demostrarlo. Y yo creo que también haría el llamado que hice al principio, es importante que nos envíen señales, todos los actores políticos, de entendimiento, señales de convivencia. Ya necesitamos un poco de paz en este país. Es interesante, doctor, en ese mismo sentido. Bueno, mire, por lo que piensa el presidente electo, si se hace en la Plaza Barrios, pues yo creo que va a haber una venta loca de bermudas y playeras, porque allí pues con el calor que está haciendo, bajo el sol inclemente, pues los embajadores van a tener que ir con bermudas y playeras. No, con guayabera. Con guayabera. Buena conclusión, sobre todo porque es verano, doctor. Vamos a ver, Carlos, porque se nos fue el tiempo. No, mira, con este tema de la toma del traspaso de mando, yo creo que Julio no concuerdo con lo que Julio dice, porque el problema que se está dando no es que si es en la plaza o es en la asamblea. Primero, la asamblea no está queriendo imponer que sea en la asamblea. Esto, sigo insistiendo, es un problema de bajar los egos de comunicación y de sentarse. El problema es que no quieren sentarse a discutir y uno quiere imponer sobre el otro. Ese es el problema. Donde lo quieran hacer, siempre y cuando las normas de cortesía existan, se solicite por los canales correspondientes. Inclusive yo invitaría al presidente de la asamblea que cite a Nayib Bukele a una reunión y se pongan de acuerdo ellos dos. ¿Por qué tenés que sentarte? Ni siquera eso han hecho. ¿Por qué tenés que sentarte? Si ahora es que no es una decisión del presidente electo. Te están confesando por Skype. Es que el tema no es de imposición. En el Vaticano están confesando por Skype. Por Skype puedes confesarte también. Ya no hay problema sentarse. Ya la parte formal no se puede evitar, Carlos. Ahora, la decisión de celebrar es una decisión personal. Pero eso no es una decisión personal. No, estoy hablando de la celebración, no estoy hablando de la... Es un tema de coordinación interinstitucional y deben de sentarse a coordinarlo. La asamblea, yo te puedo asegurar que lo va a hacer con gusto, pero si lo único que haces es decir, dar órdenes
desde afuera nunca va a lograr mover a nadie de esa forma, no lo va a hacer. Es que es un tema de carácter, hombre, disculpa. Ok, interesante, vamos a estar a la expectativa, siempre ofertándoles buenos programas, buenos análisis. Gracias a usted. Mañana va a tener usted también otro de primera mano a las 7 de la mañana. Sintonice en directo con Ernesto López Radio por Radio Fuego. Así es que desde ya 7 de la mañana estará muy interesante. Vamos a conocer ese proyecto de rescate del centro histórico en esa segunda parte que ahora Ernesto Mason pues proyecta con ayuda de otros organismos y sector privado. También los beneficios de esta reforma para los maestros, como también el desafío del tema de pensiones. Mañana 7 de la mañana, no se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.